¿Qué tal? El único fin de este video, de esta clase, es poder mostrar algunas de las maneras en las que podemos analizar la pila de llamadas y los diferentes mensajes que un objeto exception puede producir para poder determinar las causas de los errores que ocurren en nuestras aplicaciones en Java. Voy a empezar por esta clase, que es una clase que permite realizar conexión a la base de datos y cierta interacción, en este caso inserciones a las bases de datos en Postgres. Y bueno, comentarte que me tomé el atrevimiento de tomar estos ejemplos de algunos de las dudas que los estudiantes del curso Aprender a Programar con Java me hicieron y en donde obtuvieron excepciones. Y bueno, vamos a analizarlos. Esos son unos de ellos. Voy a ocupar de momento dos ejemplos. Ya después veremos si se añaden más al video. Bueno, de entrada voy a ejecutar esta clase en mi base de datos y vemos aquí que tenemos una serie de mensajes de excepción y que, por cierto, definitivamente hacen que el programa falle. Entonces aquí vemos que tenemos varias excepciones, porque obviamente dentro de una clase podemos encontrarnos con varios tipos de excepciones. Nosotros hasta ahora hemos analizado básicamente una sola manera o una sola excepción que puede ocurrir en un bloque try, pero en realidad una clase en Java puede estar compuesta de muchos bloques try que están, digamos así, conectados uno con otro, ¿no? Ahorita vamos a analizarlo poco a poco. Y bueno, vamos a empezar desde abajo, viendo que aquí hay una excepción que nos está indicando que es de tipo null pointer exception. Las excepciones null pointer exception ocurren cuando estamos tratando de realizar una acción sobre una referencia que no está apuntando a ningún objeto, o más bien una referencia que es nula. La analogía perfecta para esto es como intentar acelerar el acelerador de un carro que no existe, ¿no? Entonces, básicamente, cuando estamos diciendo que una excepción null pointer exception es generada o es disparada, es porque estamos tratando de hacer un algo con algo que no existe. Espero no haber sido confuso. En esta excepción, la pila de llamadas nos pone un mensaje descriptivo con la causa, con la excepción que se produjo y la causa. Y la pila de llamadas de métodos, empezando desde abajo, vamos a ver que en el método main, en la línea 56, se está llamando a esta instrucción base.insertar categoría producto. Tomando en cuenta que nos está diciendo que el problema es un null pointer exception, nos puede dar la pauta para sospechar que quizás este objeto base está intentando invocar este método y puede ser que esté nulo. Sin embargo, es improbable porque aquí mismo vemos que el objeto base está siendo instanciado, entonces no puede ser que este objeto sea nulo cuando aquí está siendo instanciado. Sin embargo, pues, si por alguna razón no tuvieras esta información tan disponible, yo en lo personal al menos lo que suelo hacer es una pequeña impresión para comprobar que no esté nulo. Por ejemplo, el objeto base es, y simplemente pongo el valor o más bien hago la impresión del objeto como tal. Lo ejecuto y por aquí nos vamos a encontrar con el objeto base es, y vemos que tiene datos, entonces no puede ser que esté nulo el objeto base, como ya habíamos dicho. Entonces ese no es el error. Bien, continuamos analizando la pila de llamadas a métodos y si seguimos subiendo en la pila de llamadas, vemos que se invoca el método insertar categoría producto y aquí nos lo pone en la pila de llamadas y nos da la línea. Vamos a analizarla y nos dice que el problema está aquí en prep.close. Prep, te comento, es un objeto de tipo prepare statement. Si estás familiarizado con la interacción de base de datos con Java, sabrás de qué se tratan los objetos statement o prepare statement. Bueno, el punto es que este objeto prepare statement está tratando de invocar un método, que es el método close, pero es posible que este método prepare statement sea nulo. Vamos a comprobarlo nuevamente. El objeto prep es... puede haber otras maneras en las que se puede comprobar eso, pero a mí esta se me hace práctica y rápida, entonces es la que yo uso. Ejecutamos run file y vemos que el objeto prep es null. Entonces efectivamente el problema está aquí en el objeto prep, que es de tipo prepare statement. Dice que está null, pero ahora debemos analizar por qué es que este objeto prep está null. Veamos, subamos en el código, en el método insertar categoría, prep aquí, prep st, este método prepare statement
de este objeto con. Te comento, con es un objeto de tipo connection que permite conexiones a base de datos. Entonces, el objeto con, perdón, tiene un método llamado prepareStatement que lo que hace es devolver. Si aquí ponemos el javadoc, vemos que este objeto, este método prepareStatement devuelve un objeto prepareStatement, que es precisamente lo que estoy intentando hacer aquí, devolver el objeto prepareStatement. Pero por alguna razón este objeto prepareStatement está siendo nulo, por lo tanto es posible que esto no esté funcionando o bien que el objeto con sea nulo. Aquí ya había yo hecho una prueba intentando imprimir el objeto conexión. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y bueno, definitivamente ese mensaje por pantalla ni siquiera sale. Ok, vamos a seguir analizando. Ya terminamos de analizar esto. Y vemos que hay otra excepción que se está produciendo, que es la SQL exception. Una excepción de tipo SQL exception. Y yendo hasta el final del stack trace, pero ahora de esta excepción, vemos en la línea 54 que mi base de datos dice que tiene una excepción SQL exception. Seguimos subiendo en la pila de llamadas. Ok. En class, mi base de datos, en class for name, de hecho aquí nos manda el método for name. El método for name de la clase class es un método estático que nos permite invocar ciertas clases. En este caso estoy tratando de invocar la clase org.postgresql.driver, pero me estaban dando este error, java.sql SQL exception, y dice que el driver encontrado no me está sirviendo, o no se encontró un driver adecuado para realizar esta conexión JDBC de Postgres. Entonces es posible, veamos, por acá tenemos también otra excepción, class not found exception. Ok. Bueno, de entrada aquí tenemos la excepción SQL exception, que esta, por lo que podemos ver, la está capturando aquí, SQL exception EX. Este código me lo mandó uno de los alumnos de este curso que te comento. Entonces estamos viendo qué fue lo que pasó aquí. Vamos a imprimir el stack trace de esta excepción. Print stack trace para ver si nos brinda un poco más de información o otra información que nos pueda ayudar. Un file, SQL exception, mi base de datos, insertar categoría producto. Ok, aquí en el stack trace en ese stack trace que imprimí aquí en el catch de SQL exception, me está diciendo que aquí en mi base de datos dice que no pudo conectar con esta cadena de conexión. Entonces, de hecho, en cuanto se disparó la excepción aquí es donde digo que se produjo la excepción. En cuanto se disparó la excepción aquí, como ya hemos comentado en otros videos anteriores, automáticamente todo esto ya no se ejecuta y pasa directamente el control al bloque catch SQL exception. Entonces, obviamente, nada de esto ya se hizo y por tanto el prepareStatement pues ya no se creó ese objeto, simplemente es una referencia que está declarada como un atributo de la clase. Y por ello es que está nula, pero realmente el problema no está en el prepareStatement, ni siquiera aquí, sino que ni siquiera llegó a esta parte del código, como lo hemos comentado antes. El problema está aquí en la conexión, en el objeto DriverManager, en la clase DriverManager, en el método getConnection. Bien, si seguimos subiendo en la pila de llamadas, vemos que tenemos un error de tipo classNotFoundException. La excepción de tipo classNotFoundException ocurre cuando estamos tratando de buscar una clase, pero no se encuentra. En este caso, la clase que estamos buscando es la org.postgresql.driver, aquí en mi base de datos, y lo que hemos dicho aquí subiendo en la pila de llamadas, en esta parte. Esta instrucción en la que estoy tratando de llamar la clase está produciendo una excepción que es de tipo classNotFoundException, o sea, no está encontrando esta clase. ¿Pero por qué?
Pues simplemente es porque no existe la clase, y no existe la clase porque esa clase se encuentra dentro de la librería de PostgreSQL para conexión de base de datos con Java. Y la librería en mi proyecto no la tengo incluida. Entonces la razón por la cual a este alumno en particular le ocurrió este problema es simplemente porque no había incluido la librería para poder hacer las conexiones a Postgres. Entonces aquí este es un ejemplo típico en el que, a pesar de que parece ser la cosa por otro lado, en realidad el origen real del problema es muy diferente a lo que a primera instancia parece ser. Pero bueno, las pilas de llamadas a métodos y otro tipo de mensajes que nos permiten imprimir los objetos exception nos permite obtener información necesaria y oportuna para poder realizar el debugueo y la depuración del código. Bueno, eso es por el lado de este proyecto. Vamos a ver otro proyecto de otro alumno que también me mandó, que está aquí, esta clase archivos. Vamos a borrar esto, clear. Y aquí también le mandó un problema. Vamos a ejecutar esta clase, run file, y vemos que nos está mandando una excepción en el hilo main, que es de tipo java.lang.nullPointerException. Ya explicamos de qué se trata esta excepción nullPointerException. Vamos a ver a dónde nos lleva. Solamente tiene una llamada en la pila de llamadas a métodos y nos dice que el problema está en esta línea, nullPointerException. Vamos a hacer otra vez el valor de salida. Vamos a ver si este objeto salida es nulo, que lo más probable es que sí, porque no hay otro objeto aquí a la vista. Pero bueno, vamos a comprobarlo. El valor de salida es null. Ok, pues efectivamente aquí tenemos un problema con este objeto salida, y obviamente al tratar de invocar un método, pues como es nulo, manda la excepción nullPointerException. Ahora lo que debemos preguntarnos es por qué salida está null. Vamos, salida. Aquí vemos que hay una instanciación de salida. Dice new print writer. Al parecer se está invocando, se está instanciando correctamente esta referencia salida. Sin embargo, también es posible que este objeto, por alguna razón, FileWriter, no esté bien referenciado o esté nulo. Y entonces, bueno, vamos a comprobar esto antes de seguir hablando. El valor de FW es, vamos a ver, FW, que es esta referencia, FW, guardar, no salió, vaya, no salió. No salió. Bueno, aquí los objetos FileWriter, aquí lo extraño de esto es que si este objeto FW fuera nulo, es extraño porque el constructor de FileWriter, si el archivo no existe, suponiendo que el archivo no exista, de hecho no existe, pero no lo tengo yo en mi máquina, pero si no existe, FileWriter lo que hace es que lo crea. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, de entrada vemos que aquí hay un pequeño error, digamos así, porque aquí el bloque try está procesando efectivamente la excepción y está capturando el error, pero en el catch no hay ninguna implementación en el bloque catch para EOException. Esta excepción EOException es para, lo que hace es procesar las excepciones con problemas de entrada-salida de Java, en este caso archivos. Por ejemplo, esta FileWriter, si no encuentra un archivo o por alguna razón tiene algún problema para leer el archivo, genera una excepción FileNotFoundException. FileNotFoundException desciende directamente de EOException, por lo que este catch sirve perfectamente para este FileWriter. Entonces, de entrada vamos a imprimir aquí porque no está, el alumno no lo puso, y vamos a ver qué es lo que pasó. Quizás nos mande algún mensaje de error. Run file. Y bueno, efectivamente nos está mandando un error, y de hecho es de tipo FileNotFoundException. Por alguna razón no está encontrando el archivo cguayanes.txt. O más bien, como dice aquí, al parecer el problema es que el acceso está denegado.
Al estar denegado el acceso, obviamente no se puede leer el archivo y este objeto FW pues va a estar nulo. Y al estar nulo este objeto FW, pues aunque aquí se esté instanciando el objeto printWriter, pues al pasarle un objeto nulo no se va a instanciar correctamente. Bueno, de hecho ni siquiera eso, sino que la excepción se produce aquí. A ver, aquí dice dónde se produce. Bueno, es que ya moví el... La excepción se produce aquí, exactamente. Entonces, obviamente, como en el caso pasado, al producirse aquí la excepción, todo lo demás ya ni siquiera lo hace. Por tanto, esto ya ni siquiera lo toma en cuenta. Pero bueno, aquí el punto es que FileWriter por alguna razón está nulo. No está leyendo el archivo. Y la razón es porque el acceso está denegado. Es probable que Windows no esté permitiendo crear el archivo en la unidad C. Entonces, algo que podemos hacer es ponerlo en mis documentos. Nada más voy a copiar la ruta, el acceso a mis documentos, solo para hacer la prueba. Copiar. Y en vez de ponerlo en C, como aquí lo intentó el alumno, lo voy a intentar poner en Documents. Vamos a ver si esto corrige el problema. Run file. Sí, efectivamente. Ya con eso no nos mandó ninguna excepción y el problema quedó resuelto de esta manera. Pero si te das cuenta, nuevamente tenemos otro caso en el que la excepción o las excepciones parecían apuntar a un lugar, pero en realidad el origen era otra cosa muy diferente. Pero así es como tenemos que ir nosotros analizando los diferentes casos con los que nos topemos en nuestras aplicaciones Java. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. Te saluda Javier Vázquez. Hasta luego.